Bendiciones, mis amados. Qué bueno poder estar una vez más dándole gracias a Dios, como siempre, por la oportunidad, por el privilegio que Él me da de acercarme a través de este medio a cada uno de ustedes. Ya hace ratico no habíamos subido o publicado nada, simplemente se debe a dos razones. En primer lugar, motivos de salud y en segundo lugar, algunos asuntos personales por realizar, pero aquí estamos para ser bendecidos con la palabra de Dios. Hoy estaremos viendo nuestra tercera enseñanza que se ha titulado Realidades bíblicas que nos cuestan aceptar. Como he dicho siempre al inicio de nuestros videos, es que estas enseñanzas hacen parte de un tema general, tema titulado La persona, obra y ministerio de nuestro Señor Jesús. Así que hoy vamos a mirar nuestra tercera realidad, nuestra tercera enseñanza y nuestra tercera realidad. Quiero hacer un pequeño resumen con referencia a los dos videos anteriores. Y decíamos que la primera realidad que nos cuesta aceptar es que a veces creemos que no puede ser que Dios nos ame, pero que también nos pase por situaciones adversas o por situaciones difíciles. Y más que nos pase, que nosotros pasemos por situaciones que sacudan nuestra vida. Se nos hace difícil entender de que si estamos en los caminos de Dios, porque tenemos que pasar por las adversidades, porque tenemos que pasar por la escasez económica, porque tenemos que pasar por enfermedades, porque tenemos que pasar por el duelo, porque tenemos que pasar por aflicciones en nuestro matrimonio, aflicciones con nuestros hijos. Y todo se debe posiblemente porque se nos ha enseñado y se nos ha ofrecido un evangelio totalmente diferente al que Jesús enseñó. Recordemos las palabras de Jesús, que Él dice que si alguno quiere venir en pos de Él, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Jesús dice que en el mundo nosotros vamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Así que el ser cristianos, el haber rendido nuestra vida a Jesús, no nos hace inmunes a pasar por situaciones difíciles y en este caso, como Lázaro que enfermó, que era amado por Jesús, más sin embargo se enfermó y no solamente se enfermó, sino que esa enfermedad lo llevó a la muerte. Dijimos también, mis amigos, mis hermanos en Cristo, que hay algunas razones por las que el Señor se tarda, pero terminamos esta primera realidad diciendo que muchas veces Dios o Cristo quiere sorprendernos con algo mejor. Pedimos una cosa y Dios quiere darnos algo mejor. Las hermanas enviaron a Jesús a decirle que su hermano estaba enfermo, pero nunca se imaginaron que Jesús lo levantaría de los muertos. O sea, más que una sanidad, Jesús lo iba a resucitar. Resurrección que eh, trajo no solamente una nueva vida en este hombre llamado Lázaro, que estaremos viendo o estudiando más adelante, sino que también creemos que este milagro hizo que muchas personas creyeran, aceptaran y siguieran a Cristo. Nuestra segunda realidad es que nos cuesta aceptar muchas veces que nuestra petición, nuestra oración se demore. Vimos cómo Marta y María enviaron a Jesús y dice la palabra que Jesús se quedó 2 días más, se quedó algunos días más en el lugar donde estaba y pues aparentemente parece que es un acto como de descortesía o es un acto de falta de compasión. Algunos creerían o pensaríamos que así como Jesús amaba a Lázaro, inmediatamente iba a salir corriendo a sanarle, sino que vemos que esta petición tardó. Y a veces nos cuesta a nosotros aceptar porque hemos orado, le hemos pedido a Dios algo en específico y no hemos todavía encontrado la respuesta. Recordemos que el Señor responde nuestras oraciones sí, no y todavía no. Y es en ese todavía no que nosotros nos desesperamos, nos llenamos de ansiedad y aún a veces como que queremos levantarnos contra Dios o queremos a veces aún de pronto renegar
o más que renegar es reclamarle a Dios si estoy en tus caminos, Señor, si estoy viviendo bien, si estoy procurando vivir una vida en santidad, una vida en obediencia. ¿Por qué mi oración no es respondida? Recuerde que tal vez lo que Dios tiene para usted o para nosotros es algo muchísimo mejor. Y nuestra tercera realidad que vamos a estudiar hoy es una de las realidades que diría yo que es fuerte en aceptar porque se trata de la vida misma. Así que quiero llevarlos ahí a Juan capítulo 11. Ahí en este capítulo de Juan 11 vamos a ver las 6 realidades. Ahí están, así que vamos a estar leyendo los 57 versículos y a medida que vayamos subiendo la enseñanza, vamos a poder ver claramente estas 6 realidades. Nuestra tercera realidad se enfoca en Juan 11:16, donde la palabra nos dice de la siguiente manera: dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Recordemos entonces, hermanos, el contexto. Jesús, ante la petición de Marta y María, las hermanas de Lázaro, se ha quedado unos días más en el lugar donde está. Ya después de un tiempo, Jesús decide y le dice a sus discípulos que es el momento de ir a despertar a Lázaro. Y como dice el Evangelio, cuando Jesús habla de despertar, no está hablando de sueño, sino que estaba hablando realmente o literalmente de que Lázaro había muerto. Y es en el versículo 8 donde los discípulos intentan, o algunos de los discípulos intentan detener a Jesús en regresar. El verso 8 nos dice que le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez quieres ir allá. Aquí hay algo interesante. No sabemos si los discípulos realmente estaban protegiendo y cuidando a Jesús o sencillamente ellos estaban también cuidando o cuidándose a sí mismo. Es obvio de que si Jesús iba a regresar y querían apedrearlo, tal vez los discípulos por andar con Jesús iban a ser víctimas también de un linchamiento o de una lapidación, que es el término correcto. Así que no sabemos si los discípulos realmente están interesados en el bienestar físico de Jesús o simplemente están temiendo a que ellos también sean víctimas de ser lapidados o apedreados por los judíos. Y es aquí donde llama la atención que uno de los discípulos, que se llama Tomás, porque lo dice el verso 16, le dice a sus condiscípulos, tal vez en respuesta a lo que les estoy diciendo, y les dice: no se preocupen, vamos con él, vamos con Jesús, no importa si nos toca morir, vamos a morir por Jesús. Y llama muchísimo la atención de quien lo dice la palabra del Señor que lo está declarando Tomás. Y es aquí donde quiero detenerme y poder aclarar algo. Generalmente cuando hablamos o hacemos alusión a Tomás, inmediatamente se nos viene a nuestra mente, se nos viene esa escena donde este discípulo dudó o fue incrédulo ante la resurrección de Cristo. Todos sabemos, mis hermanos, que cuando a él se le dijo que Jesús había resucitado y se le dijo que se había visto al Señor, Tomás fue una de las personas que dijo algo interesante y también está registrado en este evangelio. Ahí en Juan capítulo 20, a partir del versículo 25 al 29, se nos dice claramente lo que dijo Tomás cuando se le dijo que Jesucristo había resucitado o que el Señor estaba vivo. Dice la palabra que Tomás dice ahí en el versículo 25 del capítulo 20, dice: si no veo las heridas de los clavos en sus manos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y realmente cuando a nosotros se nos nombra a Tomás, que dice la palabra que se le apodaba Didimo, también más adelante miraremos algo con este sobrenombre que se le tenía, es que como que caemos en la trampa solamente de ver ese pequeño error o esa pequeña falencia que él tuvo con referente
a Jesús. Y creo yo, mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús, que es como la costumbre de nosotros los seres humanos de estar viendo la pequeña mancha de café en la camisa blanca. Uno puede tener el 99.9 de la camisa blanca bien planchada, pero si hay una manchita de café o cualquier manchita de otro elemento, inmediatamente las personas van a mirar esa manchita, no van a mirar el 99.9 de la blancura, de la limpieza, sino que se va a mirar la mancha de café. Y es una tendencia de nosotros, los seres humanos, de mirar los errores y las fallas de los demás y no mirar las cosas buenas, las cosas que pueden edificarnos de esas personas. Y es el caso de Tomás. Cuando se habla de Tomás, como les digo, inmediatamente usted sabe quién es Tomás, el que dudó. Pero yo quiero decirle, Tomás es mucho más que esa persona que en un momento de debilidad, en un momento tal vez de tristeza, de soledad, aún de sufrimiento interno, tuvo que batallar contra esa falta de fe. Y creo que cuando la Biblia registra estos errores o estas pequeñas caídas de estos hombres de Dios, inmediatamente el mensaje que quiere transmitirnos la palabra de Dios es que son seres humanos. Y a mí me gusta que la Biblia hable de personajes y sobre todo señale sus errores, como los errores que tuvo Abraham, los errores que tuvo David, aún el mismo apóstol Pedro, porque es bueno ilustrarlos y saber que ellos eran humanos. La Biblia dice que Elías fue un gran profeta, hizo llover fuego del cielo, mató a los sacerdotes de Baal, a los sacerdotes de Acera, pero también tuvo un momento donde tuvo que batallar contra él mismo. Por eso la Biblia nos dice en Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a las de nosotros. O sea, Elías no era un superhombre, era un hombre, era como uno de nosotros. Y en nuestra humanidad está la tendencia de que nosotros podemos fallar, que podemos fracasar. Pero eso no indica que el propósito de Dios se realice en nuestras vidas. Nadie es perfecto, nadie es libre, ahí sí como dicen mis hermanos, de tirar la piedra, sino que todos de una u otra manera, como dice por ahí el adagio, tenemos cosas que arreglar y sobre todo delante de Dios. Y llama la atención que en el verso 16 dice Tomás a sus condiscípulos, vamos, vamos, vamos entonces para que podamos ir a Betania, podamos ir allí, a este lugar, y y si toca morir con Jesús, vamos a morir. Me llama mucho esa expresión, vamos también nosotros para que muramos con Él. Y es aquí donde quiero llevarlos a la tercera realidad. Y es una realidad, mis hermanos, que quiero presentarla en forma de pregunta. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a dar la vida por Jesús? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a dar la vida por los demás? Y quiero decirle, mis hermanos, que cuando estoy hablando de dar la vida por Jesús o de dar la vida por los demás, lo estoy hablando literalmente. Más adelante miraremos algo espiritual, pero la Biblia nos enseña, es bíblico de que es así, que la Biblia enseña que nosotros debemos dar la vida por los demás. Así que mis hermanos, creo abiertamente que nosotros lo hemos leído, pero no le hemos prestado la suficiente atención. O lo hemos escuchado muchas veces, pero hemos cerrado nuestro oído a esa realidad. Y lo hemos cerrado porque muchas veces nos cuesta aceptarlo, y más cuando se trata de la vida misma. Una realidad difícil de aceptar es que es bíblico que nosotros debemos dar la vida por nuestros amigos. Así como Jesús dio la vida por nosotros, el mismo Jesús nos dice que nosotros debemos dar la vida. Entonces, mis amigos, como les digo, mis hermanos en Cristo, nos cuesta aceptarlo porque se trata de la vida misma. Cuando digo qué tan dispuesto estamos de dar o qué tan dispuestos estamos de dar nuestra vida por Jesús,
Me gustaría enfatizarlo más en aquellas personas que tal vez hoy predican, enseñan, se hacen llamar apóstoles, profetas, que tienen grandes iglesias, mega iglesias, y no estoy en contra de eso. Pero ¿qué tal, mis hermanos, si en algún momento determinado, que puede pasar, porque la Biblia también nos habla de persecución, porque la Biblia también nos habla a nosotros de que podemos ser vituperados por la causa de Cristo, ¿qué tan dispuesto estaríamos nosotros de dejar nuestros pequeños reinos y realmente decir, aquí está mi vida por ti, Jesús? Yo creería, mis hermanos, de que sería algo tremendamente, mis hermanos, difícil enfrentar, ya que creo yo, mis hermanos, con el respeto, es que estamos en otra realidad. Estamos en otro cuento, estamos como en otra atmósfera. No estamos predicando sobre esta realidad. Y la Biblia nos enseña, como les decía, es bíblico que nosotros debemos dar la vida por nuestros amigos y en este caso también debemos dar la vida por Jesús. Estamos tan contentos, estamos tan reconfortados que muchas veces, mis hermanos, ni siquiera hemos pensado en esta realidad. Y sabe, mis hermanos, una vez que nosotros vemos y estudiamos a través de la palabra de Dios que puede llegar a suceder, es difícil de aceptar. Una cosa es decir, yo estoy dispuesto como Pedro y daré la vida por ti y esto, y el Señor va a tener que decirnos como Pedro, Pedro, no hables tanto porque antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Así que, mis hermanos, esto es una realidad y es bíblico, mis hermanos. Vuelvo y lo repito para que quede claro que debemos dar la vida por los demás y por Jesús. Así que vamos a ir o vamos a ver 3 cosas importantes. Lo que dice la Biblia ante esta realidad, pero no se le olvide la pregunta. Quiero que si estás escuchando atentamente esta palabra del Señor, quiero que escuche en forma de pregunta lo que le estoy diciendo. ¿Qué tan dispuesto estás en dar la vida por Jesús? Si en este momento viniera una persecución, si en este momento fuéramos llevados, como dice la palabra, a los tribunales, a los alguaciles, fuéramos encerrados en las cárceles, fuéramos azotados, fuéramos vituperados, desalojados, desterrados, ¿qué tan dispuesto usted y yo estaríamos de dar la vida por Cristo? Así que, mis hermanos, vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor. Jesús, en primer lugar, vamos a hablar de Jesús. Jesús dice en Juan 15:13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El mejor ejemplo es Jesús. Jesús puso la vida por nosotros. El mejor ejemplo es nuestro Señor. El mismo apóstol Juan, que está escribiendo aquí en Juan capítulo 11, en su primera carta, ahí en el capítulo 3, en el versículo 16, nos dice de la siguiente manera, en esto hemos conocido el amor en que Él, haciendo alusión a Cristo, puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Escuche bien lo que dice el apóstol Juan, ahí en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él, Cristo Jesús, haciendo alusión a Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los amigos. ¿Sabe? Tal vez usted dice, yo doy la vida por mi mamá, yo doy la vida por mis hijos, yo doy la vida por mi papá, por esa persona que realmente es muy cercana a usted. Pero ¿qué tan dispuesto está usted de dar la vida por su mejor amigo o por sus amigos? Jesús dice que no hay mayor más grande que este, aquel que da la vida por sus amigos. El apóstol Juan dice que en esto hemos conocido el amor de Jesús, que así como Él dio la vida por nosotros, nosotros debemos también dar la vida por nuestros hermanos. Miren, mis hermanos, esto es sencillo de escucharlo, es sencillo inclusive de leerlo, pero ¿qué tal si realmente
nosotros tuviéramos que confrontar un momento de estos en que tenemos que decidir, bueno, nuestra vida por la de un familiar o por la de un hermano en Cristo. Creo, mis hermanos, firmemente y estoy convencido que es una realidad difícil de aceptar. Pero quiero decirle, mis hermanos, que hay un hombre a través de las Escrituras que estaba dispuesto a morir por Cristo. Y no solamente era Tomás, porque cualquiera puede decir, Tomás estaba hablando en su emoción, Tomás estaba hablando en sus propias fuerzas, Tomás estaba hablando dejándose llevar de pronto para ser reconocido por sus condiscípulos, pero no es así. Más adelante miraremos algo interesante. Pero también hay un hombre de Dios, que a partir de su llamado, a partir de ese llamado, siempre estuvo dispuesto a dar la vida por Cristo. Y este hombre es el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 21, versículo 13, Pablo dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo está diciendo, está alentando a la iglesia, le está diciendo, no lloren. Si usted mira el contexto de Hechos capítulo 21, les dice, no lloren, no lloren. Yo estoy dispuesto a ser azotado cuando vaya a Jerusalén. Y no solamente estoy dispuesto a que me pongan en prisión o a que me azoten, sino que estoy dispuesto a dar mi vida por el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Y estamos convencidos, hermanos, de que Pablo lo hizo. La Biblia dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y él lo dice como palabra despedida, sabiendo que por causa de todo el ministerio que él había desarrollado, tuvo que ir y colocar su vida y en este caso fue decapitado. ¿Por quién lo hizo? Por la causa de Cristo. Pablo es un ejemplo también, mis hermanos, de la valentía de dar la vida por Jesús. Pablo estaba dispuesto a renunciar a su propia vida con tal de que él pudiera agradar al Señor. Y una de las mejores maneras de agradar al Señor es cuando realmente nosotros podemos rendir y dar nuestra vida por la causa. En Hechos capítulo 20, versículo 24, Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo dice, yo no estimo mi vida para mí mismo, estoy convencido, estoy seguro que si me toca dar la vida por Jesús, yo lo voy a hacer. Y al final de la vida del apóstol Pablo, podemos encontrar, mis hermanos, que Pablo dio la vida por Jesús. Ahora, mis hermanos, en segundo lugar, Tomás es más de lo que nosotros sabemos de él. Bueno, si alguien pregunta por Tomás, como les decía, no, pues inmediatamente viene a nuestra mente ese momento en que él dudó. Pero quiero decirles algo, mis hermanos, que encuentro a través de la palabra. No se dice mucho de Tomás, la historia, bueno, de pronto alguien dice sí, la historia dice que él evangelizó la India, fue un hombre que fue condenado a muerte por evangelizar, fue traspasado por una lanza. Ahí vemos algo interesante también, que Tomás dio la vida por Jesús. No solamente era el cuento de la valentía o de quedar bien con los demás. Al final de la vida, Tomás, al final de su vida, Tomás dio su vida por la causa de Cristo. Él fue un mártir. Pero la Biblia nos dice, mis hermanos, con relación a Tomás, que Tomás hizo una gran pregunta y recibió una gran respuesta. Es una de las preguntas, mis hermanos. Tomás no aparece, digamos, no hay sucesos, no hay mucha actividad de este apóstol como de algunos otros apóstoles, pero en lo poco que se dice de Tomás, en primer lugar, Tomás hace una gran pregunta y recibe una gran respuesta de parte de Jesús. Quiere decir que si Tomás no hace esta pregunta, Jesús no declara esa gran respuesta que nos ilustra a nosotros algo grande. Dice la palabra del Señor que la pregunta que hace Tomás ahí en Juan 14:5 dice, Señor, sabemos a dónde vas. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y es ahí donde Tomás recibe una gran respuesta. Y es un yo soy de Jesús. Recuerde, mi hermano, el yo soy.
el verdadero nombre de Dios. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que si Tomás no hace esta gran pregunta, no recibimos de parte de Jesús esta gran respuesta. Yo soy el camino, el yo soy. Recuerden, mis hermanos, que en el Evangelio de Juan hay 7 yo soy. Y este yo soy, la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, es el sexto yo soy, porque el séptimo es yo soy la vid. Estos 7 yo soy, en estos 7 yo soy hay una enseñanza, hermano, hay mucha sustancia, pero bueno, eso será tema de conversación o de estudio para otro día. Pero si Tomás no pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús tal vez no hace esa gran declaración, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero aprovechar para aquellas personas que escuchan este mensaje por primera vez. Hermanos, no hay camino, hermano, al cielo, sino por un solo medio. Y ese medio se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta declaración la hizo Jesús ante una gran pregunta de un hombre que en un momento de flaqueza titubeó en su fe con relación a la resurrección de Jesús. Pero encontramos esa gran respuesta. Ahora, mis hermanos, no solamente Tomás hace una gran pregunta y recibe una gran respuesta, sino que Tomás hizo una gran confesión, mis hermanos. Una vez que él dudó, pudo comprobar, porque Jesús, Dios es misericordioso, y ante la declaración de él de meter su dedo ahí donde estaban los clavos y su mano en el costado, Jesús le permitió y se le apareció y le dijo, tú has dicho esto, pues entonces aquí estoy, haz lo que has dicho. Y este hombre, al ver el reto de Jesús, hace una gran confesión. Dice ahí en Juan capítulo 20, el versículo 28, que él dice, Señor mío y Dios mío. Reconoce la deidad de Jesús, reconoce su divinidad. No solamente dice Señor mío, sino que dice Dios mío. Es ahí donde los ojos de Tomás son abiertos para comprender que realmente Jesús es Dios, que realmente Jesús es aquel ser divino que vino a la tierra, que vino y visitó la tierra para dar la vida por nosotros. Así que, mis hermanos en Cristo Jesús, no solamente Tomás es conocido por ese momento de flaqueza en su fe, sino que debemos estudiar y conocer más a Tomás. Es un hombre que hace preguntas, que no se queda ahí, hermanos, como con la intención de hacerla. Es de aquellas personas que saben que hacen una pregunta y van a recibir algo que va a marcar su vida. Y créanme, mis amigos, mis hermanos en Cristo, que esta respuesta de Jesús marcó la vida de Jesús, de Tomás. Perdón, mis hermanos, la vida de Tomás. Esta respuesta de Jesús marcó su vida para siempre. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, debemos preguntar. Cuando hay alguna inquietud, no callemos. Aún, mis hermanos, hay inquietudes, hay incertidumbres. Hablemos abiertamente con Dios, ¿verdad? A veces nosotros como que tenemos un temor de acercarnos a Dios. A Dios hablemosle como esa persona de confianza que nos oye, que nos entiende, que puede darnos en un momento ante esa gran pregunta, ante esa gran duda, nos puede dar una gran respuesta. Y esa respuesta es un mensaje de esperanza, es un mensaje de convicción, es un mensaje que va a afirmarnos a seguir avanzando, a alcanzar todas aquellas cosas que Dios ha prometido en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, Tomás hace una gran respuesta, hace una gran pregunta, recibe una gran respuesta. Tomás hace una gran confesión, reconoce, mis hermanos, la divinidad, la deidad de Jesús. Ahora, en tercer lugar, Tomás es un hombre de aposento alto. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 13, nos dice que Tomás permanecía allí en el aposento alto. Después de que Jesús ascendió a los cielos, allí estaba Tomás con los otros discípulos, con la madre de Jesús, esperando esa gran promesa, ese revestimiento del Espíritu Santo. Así que vemos un hombre
ahí, hermanos, encaminándose a recibir esa gran promesa. Así que, mis hermanos, aquí debemos nosotros ser, en alguna ocasión, cuando predicaba en algún lugar, hermanos, fuera de la ciudad, en Colombia, mis hermanos, cuando tuve la oportunidad de salir a predicar la palabra del Señor, le decía a las personas cuando predicaba sobre Tomás es que debemos convertirnos en buenos defensores de este apóstol, un hombre que sí tuvo una debilidad como la tenemos cualquiera de nosotros, pero que era un hombre que amaba a Jesús, lo amaba, que era un hombre que tenía preguntas, las hacía, que era un hombre que hacía confesiones, las hacía. ¿Y qué confesiones, mis hermanos, que él hacía? Pero también era un hombre de aposento alto, un hombre que estaba allí en oración, esperando ser revestido del Espíritu Santo. Ahora, la palabra nos dice que Tomás era apodado por Didimo, o sea, tenía un sobrenombre, Didimo, y la palabra Didimo significa mellizo o gemelo. Y quiero decirle algo aquí, mi hermano, quiero traer una lección espiritual, y es que ¿cuántos de nosotros no somos el gemelo o el mellizo de Tomás? ¿Cuántos de nosotros no tenemos la misma actitud de Tomás? ¿Cuántos de nosotros no hemos dudado? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho queremos ver para creer? Quería hacerlo diferente, ¿no? Creer para ver. ¿Cuántos de nosotros no decimos ver para creer? Y somos el mellizo, somos el gemelo de Tomás, también somos el gemelo de Pedro. ¿Cuántos de nosotros no hemos negado al Señor con palabras, con actitudes, con hechos? Así que, mis hermanos, podemos aprender de la vida de estos hombres, pero de algo que estoy convencido es que si Jesús lo llamó y si Jesús te llamó, es porque Dios no ve los defectos. Sí, los defectos los tenemos y a medida que vayamos andando en el camino, vamos a ser perfeccionados, porque el que ha comenzado a hacer la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el fin. Los discípulos fueron unos antes de aposento y después del aposento fueron otros. Usted mire a los discípulos antes de ser revestidos por el Espíritu Santo. Habían celos, envidias, peleas, había dudas, había traiciones. Pero ¿quiénes fueron los discípulos después de que recibieron la promesa del Espíritu Santo? Fueron otros, hombres que estuvieron dispuestos aún a dar su vida por Cristo. Así que no critiquemos a Tomás porque nosotros somos así como el sobrenombre Didimo significa gemelo, nosotros también somos el gemelo de Tomás. Y póngase a pensar y hacerse un examen cuántas veces, o hagámonos un examen, cuántas veces hemos dudado o cuántas veces no hemos declarado, queremos ver para creer, cuando es creer para que nosotros podamos ver. Así que mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, Tomás es alguien más que nosotros conocemos. O sea, tenemos que conocer más. Y como les decía, algo que a mí me gusta es que esas palabras, vamos para que muramos con Él, se cumplieron. No en ese momento, mucho después, mis hermanos, encontramos que la historia nos dice que Tomás murió martirizado, murió como mártir por causa de quién, de Cristo. Así que no era solamente, hermanos, no era solamente vociferar, yo quiero morir por Jesús, simplemente por causar la empatía o la impresión de los demás. Tomás terminó dando su vida por Jesús. Así como ese Pedro débil, ese Pedro que regresó a la pesca, que abandonó, que negó al Señor, fue un hombre que al final de su vida, usted y yo conocemos la historia, dio la vida por Jesús. Y finalmente, mis hermanos, en tercer lugar, ¿de qué manera debemos morir actualmente? Quiero decirles, mis hermanos, que quiero terminar con este tercer punto. ¿De qué manera debemos morir? En primer lugar, ¿qué tan dispuesto estamos en dar la vida por Cristo? Realmente, mis hermanos, ante esta realidad, ¿qué tan fuertes seríamos nosotros para entregar nuestra vida? Estamos tan acostumbrados, hermanos, a predicar un evangelio, a vivir un evangelio emocional, pero realmente, hermanos, ¿cómo sería nuestra respuesta? ¿Cómo sería, hablo, involucrándome, cómo sería nuestra respuesta si realmente fuéramos confrontados a dar nuestra vida por Jesús? O a negar a Jesús o a dar la vida por Jesús. Eso deberíamos, hermanos, examinarlo.
y dejar un poquito las emociones, dejar un poquito, mis hermanos, ese evangelio de comodidad, ese evangelio, hermanos, donde nos hemos acostumbrado solamente a calentar el nidito. Así que, mis hermanos, decía en tercer lugar, ¿de qué manera debemos morir? ¿De qué manera debemos morir? Porque la Biblia dice que nosotros debemos morir por Cristo, debemos morir por nuestros amigos. Y quiero terminar con esto. ¿De qué manera tenemos que morir? En primer lugar, físicamente. Físicamente, mis hermanos. Escuche bien, es muy remoto. Sería, sí, esa es la palabra. Sería muy poco posible, mis hermanos, que nosotros realmente tuviéramos que dar la vida por Cristo. Pero también podría ser, hermanos, en un porcentaje menor, podría ser posible. Porque, mi hermano, viene una gran persecución. La Biblia nos habla, mis hermanos, de que nosotros, la iglesia debe ser perseguida. Recuerden, mis hermanos, que los apóstoles dieron su vida por Jesús. Los padres de la iglesia dieron su vida por Jesús. Muchos hombres murieron en la Inquisición española. Hombres han muerto en países comunistas, hermanos, como Rumania, como Rusia, como China. Muchos misioneros, hermanos, han sido mártires, han muerto por la causa de Cristo. Aún mis hermanos, ahí en los países estos árabes, hermanos, cuántos cristianos han sido decapitados, cuántas personas han sido quemadas. O sea, tal vez para nosotros aquí en América Latina, mis hermanos, sea como imposible. Pero quiero decirle, hermanos, no se haga la idea de que, que va a ser realmente imposible, porque puede ser posible. En cualquier momento se puede levantar una gran persecución, puede levantarse, mi hermano, porque escrito está, mis hermanos, de que nuestra fe será probada. Tal vez no nos toque a nosotros, les tocará a nuestros hijos, a otros, pero tarde o temprano no podemos, hermanos, decir que no vamos o tal vez algunos no pueden decir o no podemos aseverar en este instante de que no sea posible. Es muy remota la idea. O sea, ahorita no hay persecución, ahorita hay libertad de culto, pero si nosotros miramos, hay países donde no tienen la misma libertad. Hay países donde la gente realmente está muriendo por la causa. Así que no se haga la idea de que no puede pasar. Puede pasar, mis hermanos, y si a Dios le place, hermanos, Dios podrá traer una gran persecución para que la iglesia de Cristo despierte. Realmente, hermanos, la iglesia de Cristo está en crisis, está enfrentando un gran problema porque ha caído en la comodidad, ha caído en el lucro, ha caído, hermanos, en el orgullo, ha caído en la trampa, mis hermanos, de endiosar al hombre más que al mismo Dios. Y tal vez a Dios, hermanos, no le falte, y perdonen lo que voy a decir, ganas de que la iglesia, hermanos, o que seamos perseguidos para realmente comprobar de qué estamos hechos. En primer lugar, hermanos, ¿de qué manera debemos entonces morir? Entonces no descartamos que tengamos que morir físicamente. Pero también la Biblia nos habla, ya para terminar, de que nosotros debemos morir espiritualmente. La Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros debemos morir espiritualmente. Debemos morir a nuestros deseos, debemos morir a nuestro ego, debemos morir a nuestras pasiones, a nuestra carne, debemos morir al mundo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo, hermanos, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, todos los días de mi vida estoy crucificado. Ya no vivo yo, mi vida no me interesa. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso también ahí en Colosenses 3, versículo 3, el apóstol Pablo nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Debemos morir al pecado, como lo dice Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Así que, mis hermanos, esa es una realidad difícil de aceptar. Que nos digan usted tiene que dar la vida por Jesús es difícil de aceptar, no es fácil.
que nos digan tiene que dar la vida por su amigo, porque la Biblia dice que nosotros debemos dar la vida por nuestros amigos, no es fácil. Así que mis hermanos, no nos hagamos los valientes, no nos hagamos los fuertes. Confrontemos nuestra propia vida y midamos nuestra fe, qué tan posible es de que nosotros podamos dar la vida por Jesús. Al final, mis hermanos, como les decía, Tomás dio la vida por Jesús, al igual que Pedro y los otros apóstoles y muchos mártires. La historia habla de muchas personas, hermanos, que fueron destrozados por los dientes de las fieras allí en las grandes plazas, en los circos romanos, hombres que fueron triturados, hermanos, que fueron molidos, hermanos, por los dientes de las fieras. Así que, mis hermanos, algo que me gusta para terminar y es que Jesús no se equivocó al llamar a los apóstoles y sobre todo Jesús no se equivocó en llamar a Tomás. Mis hermanos, no, Tomás no fue un fracaso. Tomás no fue un fracaso. Simplemente Tomás fue un hombre que en las manos de Dios, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus errores, fue un gran instrumento por el Señor. Así que mis hermanos, a veces me pongo a pensar que el nombre de los apóstoles no aparece ahí en los héroes de la fe, en Hebreos 11. No encuentro el nombre de Pedro, no encuentro el nombre de Tomás, de Jacobo, no encuentro el nombre de estos hombres que dieron la vida por Jesús. Y llama muchísimo la atención de que Hebreos 11 no aparezcan, pero sí aparecen, hermanos, donde deben aparecer. Y es que la Biblia nos dice ahí, mis hermanos, en Apocalipsis 21:14, nos dice la palabra del Señor que el nombre de los 12 apóstoles estarán allí en la nueva Jerusalén, esa Jerusalén celestial. La Biblia nos habla, mis hermanos, de que hay un muro en esa nueva Jerusalén y esa nueva Jerusalén tiene 12 cimientos donde estarán escritos el nombre de los 12 apóstoles. También dice la Biblia que estarán escritos los nombres de las 12 tribus de Jacob. Pero a lo que me refiero es que Hebreos 11 habla de hombres que hicieron hazañas, de hombres que tuvieron una fe tremenda, una fe que fue ensaltada, pero no encontramos la fe de los apóstoles en este listado o en estos campeones que registra Hebreos 11. Pero al final, hermanos, aunque no lo dice Hebreos 11, al final, cuando estemos con Cristo en la Nueva Jerusalén, allí habrán 12 cimientos donde estarán el nombre de los apóstoles en reconocimiento a su osadía, a su valor en haber dado la vida por Jesús. ¿Qué tan dispuesto estamos en dar la vida por Jesús? Una realidad que nos cuesta aceptar, pero que tenemos que meditar, que tenemos que estudiar. ¿Qué tal si mañana, pasado mañana, en meses, en un año, 2 años, tengamos que ser confrontados por nuestra fe? ¿Realmente estamos dispuestos a dar la vida por Jesús? O, a igual que los otros discípulos, tal vez tenemos miedo porque por causa de Jesús nosotros podemos ser también apedreados o lapidados. Yo aquí, mis hermanos, sigo el consejo de Tomás. Vamos, vamos, vamos entonces para que muramos con Él. No es fácil de aceptar, pero Dios nos dará la fuerza, Dios nos dará la valentía. Y aquel que muere y da su vida, aquel que da la vida por Jesús no la pierde, por el contrario, la va a alcanzar. Y dice la palabra, es bíblico, que aquel que da la vida por Jesús no la pierde, sino que la va a alcanzar. Así que mis hermanos, bendiciones, un abrazo y meditemos en estas realidades. Tercera realidad, ¿qué tan dispuesto estamos en dar la vida por Jesús? Bendiciones, un abrazo, queridos hermanos.